Sean bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de modelado de sistemas físicos dinámicos, es decir, dinámica de sistemas físicos, más bien, si es que se encuentra en otro título para otras materias, o bien para libros, ¿ok? En este caso es de la Facultad de Ingeniería UNAM, de la DIMEI. En este caso vamos a ver lo que sería todavía el subtema 1.3, representación de sistemas mediante ecuaciones diferenciales, pero para un sistema térmico, ¿ok? Ya vimos lo que serían los sistemas eléctricos e hidráulicos. Ahora lo que vamos a estar viendo es el sistema térmico y luego vamos a ver los sistemas mecánicos del tipo translacional y rotacional. ¿Ok? Vamos a empezar igual. Siempre coloco dos ejemplos para que ustedes se puedan guiar con los demás temas. ¿Ok? Obtener un modelo matemático del sistema térmico formado por dos capacitancias térmicas, sus resistencias térmicas, sus flujos de calor y paredes, túnel, muro, subsuelo. La variable de interés es la temperatura del muro. ¿Ok? Aquí se observa en pantalla todos los términos que vamos a estar usando, ¿ok? Es el calor que entra, ¿ok? Hacia el túnel, la capacitancia térmica de T del túnel, la temperatura del túnel, lo que sería otro calor que sale del túnel, la resistencia del muro, 1, ¿ok? Que sería toda esta parte. Luego lo que sería otro calor, en este caso es calor 1 y calor 2, hacia el muro, la capacitancia térmica del muro como tal, la temperatura del muro y luego lo que sería otra vez una resistencia de entre muros, por así decirlo, una resistencia térmica entre muros, M2, y lo que sería la capacitancia térmica del subsuelo y la temperatura del subsuelo, ¿ok? Entonces, por lo tanto, vamos a generar nuestras ecuaciones constitutivas, que en este caso, recordemos que también es análogo a lo que sea la diferencia de presiones o la diferencia de potencial en la parte de electricidad. En este caso sería la de mayor temperatura contra la de menor temperatura, ¿ok? Recordando que aquí en el subsuelo, digamos, es la de menor temperatura y por afuera es la de mayor temperatura, ¿ok? Por así decirlo. Entonces, por lo tanto, tenemos temperatura T menos la temperatura Tm, ¿ok? Es igual al calor 1 por la resistencia térmica M1. Recordemos que esto, bueno, yo le digo calor, pero es como tal la potencia térmica, ¿ok? Recordemos que son más que todo watts, ¿ok? Pero en términos de calor. Entonces, por lo tanto, yo le voy a decir calor como tal, pero ustedes saben que es el flujo del calor, precisamente. Bueno, más bien, es la potencia térmica, ¿ok? O bueno, lo voy a describir de una vez como potencia térmica, ¿ok? Luego tenemos la temperatura M menos la temperatura S del subsuelo, ¿ok? Es igual a la potencia térmica 2 por la resistencia M2, ¿ok? Como se observa ahí en pantalla. Y luego tenemos nuestras leyes de equilibrio, ¿ok? Nos dice que la sumatoria de todas las potencias térmicas respecto a un cuerpo es igual a la capacitancia térmica por la derivada de la temperatura respecto al tiempo. En nuestro caso va a ser la potencia térmica 0, la de entrada, menos la potencia térmica 1, ¿ok? Es igual a la capacitancia térmica del túnel por la derivada de la temperatura del túnel respecto al tiempo. Luego tenemos la potencia térmica 1 menos la potencia térmica 2 es igual a la capacitancia térmica del muro por la derivada de la temperatura del muro respecto al tiempo. Por lo tanto, lo que necesitamos es en términos de la temperatura del muro, ¿ok? Es decir, Tm. Entonces, por lo tanto, tenemos esta primera parte, ¿ok? Como se observa ahí en pantalla. Luego tenemos T temperatura del túnel menos la temperatura del muro es igual a la potencia térmica 1 por la resistencia M1, ¿ok? Y de tal manera que despejamos a la temperatura del túnel, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Ahora, dentro de esto podemos estudiar lo que sería la temperatura del túnel en esta primera ecuación, aquí como se observa en pantalla, ¿ok? Ahora bien, lo que necesitamos es que la potencia térmica 1, digamos, por así decirlo, hay que desaparecerla, ¿ok? Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es lo siguiente. La potencia térmica 2, ¿ok? De esta ecuación, lo que vamos a hacer es despejar precisamente la potencia 2, térmica 2, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla, ¿ok? Ahora lo que hacemos de esta ecuación es despejar a la potencia térmica 1, ¿ok? Y por lo tanto, esta parte la vamos a sustituir en esta parte, ¿ok? Como se observa ahí en pantalla. Por lo tanto, aquí tenemos esta parte y ahora sí, todo este término de la potencia térmica 1 lo podemos sustituir en esta parte,
¿ok? Como se observa ahí en pantalla. Ahora sí tenemos todo lo que sería la temperatura del muro, la temperatura del subsuelo lo vamos a considerar como constante, ¿ok? Entonces, por lo tanto, aquí vean que la derivada, ¿ok? La derivada de la temperatura del subsuelo respecto al tiempo, bueno, de toda esta parte, vamos a considerar que es entonces constante, por lo tanto, esa derivada va a ser 0, porque la derivada de toda constante es igual a 0. Por lo tanto, vamos reduciendo los términos como esta parte, como se observa aquí en pantalla. Ahora lo que debemos hacer es pasar a la izquierda todos los términos de la temperatura del muro y a la derecha todas las entradas, en este caso la potencia térmica 0 y lo que sería la temperatura del subsuelo, ¿ok? Y también lo que sería normalizando la ecuación, la de mayor orden, en este caso es esta parte, ¿ok? Entonces, más bien todo este término sería multiplicado todo por 1 entre la capacitancia térmica del túnel, por la capacitancia térmica del muro, por la resistencia térmica del muro 1, bueno, lo que hace diferencia entre el túnel y el muro, ¿ok? Por lo tanto, vamos reduciendo los términos de tal forma que todos estos son pasos algebraicos que ustedes ya deben de conocer y por lo tanto me voy a saltar, pero ustedes pueden pausar el video y constatar todos los pasos que se siguieron hasta llegar a esta expresión, ¿ok? Como se observa en pantalla. Por lo tanto, esto nos dice que es de segundo orden, por lo tanto es porque tiene dos cuerpos. Recordemos que los cuerpos se pueden traducir como aquellos almacenadores de energía. Entonces, por lo tanto, ahí está correlacionado, ¿no? Esa parte. Tenemos un segundo ejemplo. Nos dice obtener un modelo matemático del sistema térmico formado por dos capacitancias térmicas, sus resistencias térmicas, sus flujos de calor y paredes, taza, café, ambiente. La variable de interés es la temperatura del café, ¿ok? Como se observa ahí en pantalla. Lo que tenemos en nuestra taza, ¿ok? No sabemos de qué material es, pero supongamos que es de cerámica, ¿no? Que es lo más usual, ¿okay? Que se encuentra en sus casas. Aquí está llenado de café, ¿ok? Por lo tanto, tenemos lo que serían tres potencias térmicas, ¿ok? La 1, la 2 y la 3. Nuestras resistencias térmicas también, por ejemplo, del café y lo que sería del material, que en este caso es de la taza, ¿ok? Y nuestras capacitancias térmicas del café, de la taza, ¿ok? Y lo que sería una temperatura del ambiente, ¿ok? Lo que está afuera, de forma externa. Entonces, por lo tanto, tenemos las ecuaciones constitutivas. En este caso, es la temperatura del café menos la temperatura del ambiente es igual a la resistencia del café por el flujo que diga la potencia térmica 3, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Ahora tenemos la temperatura de la taza menos la temperatura del ambiente es igual a la resistencia térmica de la taza por la potencia térmica 2, ¿ok? La temperatura del café menos la temperatura de la taza es igual a la resistencia térmica de la taza por la potencia térmica 1. Aquí tenemos las leyes de equilibrio. La sumatoria de todas las potencias térmicas de un cuerpo respecto a un cuerpo es igual a la capacitancia térmica por la derivada de la temperatura respecto al tiempo. Y aquí tenemos la potencia térmica 1 menos la potencia térmica 2 es igual a la capacitancia térmica de la taza por la derivada de la temperatura de la taza respecto al tiempo. Luego aquí tenemos aguas con esta parte, ¿ok? Esta parte es importante de verla o de constatar de verla. Porque están de forma negativas ambas. Porque ambas están saliendo respecto a lo que estamos haciendo en nuestro cuerpo de interés. En este caso es todo el líquido del café, ¿ok? Todo el líquido del café es nuestro cuerpo de interés, ¿ok? Entonces vean que aquí tenemos flechas que van saliendo, ¿ok? Estos dos. Entonces por eso son negativos. Es igual a la capacitancia térmica del café por la derivada de la temperatura del café respecto al tiempo, ¿ok? Esto, por ejemplo, a cambio de esto sería la potencia térmica que entró a toda esta parte, a la parte de la taza, menos la potencia térmica 2, ¿ok? Por lo tanto, aquí dice la temperatura de ambiente es constante también. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos la temperatura de la taza que es igual a la resistencia térmica de la taza por la potencia térmica 2 más la temperatura del ambiente, ¿ok? Esto lo obtuvimos pues de esta segunda ecuación constitutiva. Ahora tenemos la temperatura de la taza que sería de esta forma. La temperatura del café menos la resistencia de la taza por la potencia térmica 1, que sería de esta ecuación, ¿ok? El despeje. Y lo que sería de esta parte, más bien, de esta parte, despejamos a la potencia térmica 3, ¿ok?
Por lo tanto, lo que hacemos es, en este caso, igualar estas dos ecuaciones que estoy señalando ahora mismo, de tal forma que aquí estamos en términos de la temperatura del café. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es despejar a la potencia térmica 2, ¿ok? Ahora tenemos que la potencia térmica 1 es igual a toda esta parte, una vez despejada de esta ecuación, y tenemos todo este término, ¿ok? Aquí la potencia térmica 3, pues vale toda esta parte, ¿no? Y ahí lo sustituimos pertinentemente, ¿ok? Y a la vez sabemos que la potencia térmica 1 ya vale toda esta parte, aquí lo podemos sustituir, como se observa en pantalla, ¿no? Ahora, de esta parte, de esta ecuación que no hemos utilizado, ahora lo que hacemos es despejar a la potencia térmica 2, ¿ok? A su vez, la potencia térmica 1 vale toda esta parte, ¿ok? Y por lo tanto, aquí se llega a esta misma expresión. Por lo tanto, estas dos las podemos igualar, ¿ok? Lo que vamos a hacer es igualarlas. Y por lo tanto, ya tenemos en términos de la temperatura del café, a excepto de este término, que es la temperatura de la taza. Pero ya sabemos cuánto vale la temperatura de la taza en todos esos términos, ¿ok? Como se observa en pantalla, y lo sustituimos, como se observa en pantalla. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacerlo lo correspondiente, ¿ok? Bueno, aquí lo que se hizo es la resistencia de la taza, multiplicar por cada uno de los términos, y aquí de esta forma más completa, ¿ok? Y toda esta expresión que estoy señalando ahora mismo lo sustituimos en esta parte, ¿ok? Como se observa en pantalla. Y ahora sí, tenemos todo en términos de la temperatura del café, ¿ok? La temperatura del ambiente es constante. Y ahora sí podemos dejar a la izquierda todos los términos de la temperatura del café y a la derecha la temperatura del ambiente, ¿ok? Entonces dice normalizando la ecuación, multiplicando todo por 1 entre la capacitancia térmica de la taza por la capacitancia térmica del café por la resistencia térmica de la taza. Por lo tanto, vamos normalizando, sustituyendo, simplificando, y entonces nos queda de esta forma, ¿ok? Vamos todavía simplificando hasta llegar a esta expresión en color rojo, ¿ok? Y vean que es una de orden 2, la de mayor orden, la derivada de mayor orden es de 2. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un cuerpo térmico que sería el café y lo que sería la taza, ¿ok? Entonces son dos cuerpos térmicos, por eso es que son dos almacenadores de energía y por lo tanto el orden es de 2. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den click a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba algún video a Ciencias Virtuales se les pueda notificar en el instante. Si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.